Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este programa en donde semana tras semana queremos traerles temas de actualidad y de importancia para nuestra sociedad y que tienen también importancia para la doctrina social de la Iglesia. Y esta semana no va a ser la excepción. Antes de comenzar con el programa, quiero excusar al compañero Fernando Pacheco Valcourt, que por cuestiones de compromisos profesionales no nos puede acompañar en el día de hoy, pero pues lo excusamos y ya la próxima semana sí estará con nosotros nuevamente. El tema que hoy nos toca y que queremos discutir es el tema relacionado con la ley electoral de cara, ¿verdad?, al proceso eleccionario que se avecina. Todos sabemos que el Papa Francisco ha sido muy vocal en llamar a los católicos a que nos involucremos en la cosa política, que nos involucremos en los procesos políticos, porque es parte de nuestra responsabilidad como católicos tener esa participación e impregnar con lo que es el Evangelio toda la cosa pública. Y hoy nos acompaña un distinguidísimo panelista a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros, el licenciado Héctor Jaime Conti, que fue pasado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pasado juez superior, profesor en nuestra Escuela de Derecho y un buen amigo. Así que, Héctor, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muy buenas tardes, compañero y amigo profesor Santiago. Lugo, siempre es un honor estar disponible para la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y nos unimos a la expresión suya en términos del el deber ministerial que todos tenemos en aportar de una u otra forma para que nuestro pueblo esté debidamente informado, al menos de los procesos electorales que se avecinan y que estamos viviendo en estos momentos. Y por allí mismo quiero comenzar porque ya el ciclo electoral en Puerto Rico comenzó. Hay unas primarias para los dos principales partidos políticos del país que se celebran en el próximo 2 de junio. Y hay unas fechas importantes en términos de cierre de registro electoral y de voto ausente y demás, que me gustaría, Conti, si nos puedes orientar sobre eso. Sí, primeramente, vamos a dividirlo entre primarias y elecciones generales. Muy Vamos bien. a hablar en estos momentos de las primarias de partido político que se van a celebrar el próximo domingo 2 de junio de 2024. Como ya he expresado, al ser primarias de partidos políticos, pues solo dos partidos políticos de los inscritos en Puerto Rico y reconocidos van a celebrar primaria, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. En ese sentido, es importante que todo elector que vaya a participar en esas primarias tenga conocimiento de que el próximo 13 de abril de 2024 es el cierre del registro electoral en cuanto a las primarias de partido político PNP y PPD se refiere. ¿Qué significa cierre del registro de elecciones? De electores, perdón, significa que toda transferencia o inscripción nueva o activar un elector que no haya votado en las últimas dos elecciones o que ha pasado más tiempo sin votar incluso, o reubicación o transferencia o inscripción de elector nuevo, tiene que realizarse en o antes del 13 de abril. ¿Para qué? Para que pueda votar el 2 de junio. Si no lo hace en o antes del 13 de abril, no va a poder votar en las primarias del 2 de junio. Esto es a las personas que ya he señalado, ¿verdad? He hecho esta caracterización de cuáles son esas categorías de elector que están obligados a, si quieren participar en las primarias, a poder hacerlo. En cambio, y voy a aprovechar el momento, en cambio, si es para
la elección general, esa fecha va a ser el 6 de octubre, es decir, 30 días antes del evento de las elecciones generales, el próximo 5 de noviembre del 2024. O sea, que si por alguna razón a un elector no pudo ir en o antes del 13 de abril, pues para la elección general sí va a tener tiempo en o antes del 6 de octubre de 2024. Importante, además de esa fecha del 13 de abril, volviendo a las primarias, es que conozcan que la fecha límite para solicitar voto adelantado para las primarias de ley, ¿verdad? Las que ya he descrito, es el 13 de abril. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo 50 días antes del 2 de junio. Y voto adelantado, pues, son todas aquellas categorías de personas que tengan impedimento de movilidad físico, personas no videntes, etcétera, que describe muy bien el código y que anteriormente lo han hecho o tienen derecho ahora a solicitarlo. Por otro lado, la solicitud de voto ausente, esto es cualquier persona, no importa la razón, que vaya a estar fuera de Puerto Rico el 2 de junio de 2024, día de la primaria, tendría hasta el 18 de abril. Esto es 45 días antes, ¿ok? Hasta el 18 de abril para solicitar el voto ausente. Nadie le puede requerir ni condición ni preguntar por qué va a estar ausente. Lo importante en ambas categorías es que el elector esté activo, que esté domiciliado en Puerto Rico. En el caso del voto ausente, que va a estar fuera del país el 2 de junio, y en el caso de voto adelantado, que esté en una de las categorías, ahora incluso con más de 60 años, el día 5 de noviembre. Héctor, te pregunto, ¿en dónde los electores pueden acudir a realizar estas transacciones Bien, muy buena pregunta, profesor Santiago. Tenemos la siguiente situación. Las juntas de inscripción permanente se han ido, están en la Comisión Estatal de Elecciones conforme ordena el Código Electoral, un proceso de transición. Es decir, antes había una junta para cada precinto electoral, o si era multipresentar una oficina, como en Moca, que eran 2 precintos, pues había una oficina de junta de inscripción permanente. Ahora no. Ahora se han reducido, según el código, a 12. Mi última visita a la página de la comisión era que quedaban 17 oficinas de junta de inscripción permanente a través de toda la isla. Hay una en la oficina central, al lado del Choliseo, allá en San Juan. Existe una en Aguadilla, que me consta, existe una en Mayagüez. Mi mejor recuerdo es que existe una también en la ciudad señorial, allá en Ponce, entre otras. Y con visitar la página de la Comisión Estatal de Elecciones van a ver el listado de juntas de inscripción permanente que están disponibles. Eso es si usted va a ir presencialmente a hacer cualquier transacción electoral. Es decir, como las conocemos, que es visitando a la oficina y llevando los procesos, ¿verdad? Como se hacían antes manualmente. No obstante, desde noviembre de 2023, la Comisión Estatal de Elecciones ya implantó la nueva aplicación que es R, se llama R, que es el registro electrónico de electores. Y ese registro electrónico de electores, usted escribe en tusmanospuertorico.com, repito, en tusmanospuertorico.com, y ahí se abre ese sistema. Si ya usted está inscrito, yo lo pude hacer personalmente muy fácil para actualizar mi correo electrónico, por ejemplo, pues ya lo pude hacer y toda mi información está actualizada. Un elector que no esté activo puede activarse, un elector que necesita una transferencia electoral puede hacerlo, un elector que no esté inscrito puede inscribirse sin tener que visitar una junta de inscripción permanente. Obviamente, en tusmanospuertorico.com va a tener que tener a su mano los últimos 4 dígitos del Seguro Social. Es algo totalmente seguro e importante. Todo trámite que se haga es como si lo hiciera la Junta de Inscripción Permanente. Se considera que es hecho bajo juramento. Bajo juramento, porque la información tiene que ser fidedigna y esa información no se puede utilizar para ningún otro asunto que no sea para un asunto electoral, a menos que medie una orden de un tribunal, que es en la menor de las veces. Héctor, también me gustaría aclararle a nuestro público, ¿verdad? ¿Qué dice el Código Electoral con relación a las identificaciones para poder ejercer el derecho al voto? Sí, Porque sé que ha habido confusión con ese asunto. Sí.
El Código Electoral del 2020, que está vigente desde el verano del 2020, ¿verdad? Y vigente para estas elecciones, por supuesto. En su capítulo quinto, lo estoy buscando aquí para leerlas literalmente, establece que contrario a la legislación electoral anterior, hoy día usted puede acudir al proceso de votación de las primarias, de las elecciones generales o cualquier evento electoral que celebre la Comisión Estatal de Elecciones. Usted puede acudir con los siguientes identificaciones. Y lo dice el artículo 5.13 del Código Electoral, tarjeta de identificación electoral. Voy a leerlo, voy muy breve. Dice, para todo propósito electoral, incluyendo la realización de transacciones electorales y el ejercicio del derecho al voto, además de la tarjeta de identificación electoral de la comisión, que es la que siempre hemos conocido desde el 1980 para acá, ¿verdad? Se autoriza la validez de las tarjetas de identificación vigentes y con fotos. Repito, las siguientes tienen que ser vigentes, es decir, no puede ser una licencia de conducir, por ejemplo, que se haya vencido, no. Tiene que estar vigente al día del evento electoral, al 2 de junio si es primaria y al 5 de noviembre del 2024 si es la elección, ¿verdad? En el día de la elección general. Y son las siguientes categorías. Con fotos y vigente, repito. Cualquier expedida conforme Real ID, la ley del Congreso de los Estados Unidos del 2005. El pasaporte de los Estados Unidos, la de entrada global a los Estados Unidos, las tarjetas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la tarjeta Marina Mercante de los Estados Unidos de América y cualquier licencia de conducir expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. ¿Por qué di lectura a este artículo, el su inciso 1, el 5.13? Porque son las categorías incluidas en el Código Electoral. De mi última visita a la información de la Comisión Estatal de Elecciones, no surge que se haya adoptado una nueva categoría de identificación que se permita. ¿Por qué? Porque el código dispone que la comisión puede adoptar alguna otra tarjeta para este propósito de identificación. Esto es muy importante porque todos acordamos las filas kilométricas que se establecían el día antes o el día del evento incluso para fotografiar y poder obtener la licencia, la tarjeta de identificación electoral, perdón, para votar. Ya eso es parte del pasado con esta categoría, incluyendo, como ya dije, el pasaporte. Hasta usted lo puede llevar y votar con él siempre y cuando esté vigente y tenga foto el documento de estos enumerados. Muy bien. Héctor, hace ya algún tiempo, yo creo que las últimas dos elecciones generales, ya en Puerto Rico se ha utilizado el escrutinio electrónico. Si mal no recuerdo, la primera vez que se utilizó fue en las elecciones generales del 2016. Correcto. Sin embargo, todavía hay personas que cuestionan, ¿verdad?, la seguridad de este escrutinio. ¿Verdad? Y me gustaría que le aclararas a nuestro público, tú como pasado presidente que fuiste de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad?, de cómo es que funciona el escrutinio electrónico y qué es lo que representa para el elector, que más que ser un peligro, es una garantía de que su voto se va a contar adecuadamente. Bien, es muy importante recordar que el escrutinio electrónico comenzó en Puerto Rico, el proceso, ¿no?, de llevar a cabo una celebración de un escrutinio electrónico allá para el 2011 con la aprobación de el Código Electoral de Puerto Rico para el siglo XXI, que establecía como mandato de ley, siendo este servidor presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, establecía como mandato de ley que la Comisión Estatal de Elecciones tenía que adoptar el proceso de escrutinio electrónico para la contabilización y transmisión de los resultados electorales. ¿Qué ocurrió en aquel entonces? En aquel entonces ocurrió que nos dimos a la tarea en el 2011, junto a todos los partidos políticos inscritos, en un momento dado eran 6 partidos políticos, a llevar un proceso en consenso para poder llevar a cabo el proyecto del escrutinio electrónico. Lamentablemente, en marzo del 2012, uno de los partidos políticos se retiró. Luego hubo una situación particular en cuanto al contrato, faltando 5 meses para las elecciones generales,
que no se podía completar y otorgar el contrato, y este servidor tuvo que tomar la difícil determinación de no celebrar la elección del 2012 con escrutinio electrónico, y lo que permitió, aún estaba todo hecho, las pruebas de validación, las programaciones, absolutamente todo estaba realizado, pues lo pospusimos para el ciclo electoral del 2016. Afortunadamente, el tiempo nos dio la razón, se pudo hacer el contrato como ordenaba la ley, se pudo hacer el proceso nuevamente requerido por la Electoral Assistance Commission y la Comisión Estatal de Elecciones, el código vigente entonces, y la elección del 2016 fue un verdadero éxito, un rotundo éxito. Igual en cuanto a la contabilización del voto, soy muy particularizado, ¿verdad?, en la transmisión de resultados, del uso del escrutinio electrónico, que voy a explicar ya mismo lo que es, en la elección del 2020, con esa aclaración, ¿verdad? Sé que han habido unos cuestionamientos, pero no tienen que ver en cuanto al escrutinio electrónico. Yo siempre doy un ejemplo de porque este servidor fue el último presidente que llevó a cabo un proceso de contabilización manual de las elecciones generales, y fue el siguiente. El día del evento del 2012, cuando terminamos el día ya lo último del día de la elección general del 2012, la senadora, honorable María de Lourdes Santiago, terminó, creo que era en cuarto en puesto número 10 u 11 de los electores por acumulación, senadores por acumulación. Cuando terminamos el escrutinio, porque en esa elección se dio la particularidad de que tuvo que hacer recuento voto a voto de los cargos al Senado, la legisladora Santiago terminó cuarta, si no recuerdo mal, entre los 11 aspirantes al Senado por acumulación, con una diferencia a su favor de aproximadamente 11,000 votos que no se le habían contabilizado el día del evento. Es decir, la contabilización manual no estaban contabilizados 11,000 votos que ella obtuvo, y los obtuvo porque hubo recuento voto a voto. Si no hubiese habido recuento, yo no podría determinar qué hubiera ocurrido. Pero la situación real fue que hubo esa contabilización manual de votos, elector, papeleta a papeleta, y en el neto ella obtuvo 11,000 votos más que el día del evento. Traigo ese ejemplo porque eso es algo que precisamente el escrutinio electrónico evita que ocurra. ¿Por qué? Porque la máquina del escrutinio electrónico, y ahora entro a describir qué es la máquina del escrutinio electrónico, no es otra cosa que un lector óptico, un lector, un escáner en inglés, ¿no? En español, un lector que lee marcas. Lee marcas. Ahora se supone que ya la comisión entre en un proceso, según requiere la ley, de divulgación y de pueda hacer un plan de comunicación y de publicidad al pueblo para ilustrar cómo se vota mediante el escrutinio electrónico, ¿no? Y es muy sencillo. Se vota en una caseta como siempre lo hemos hecho desde tiempo inmemorial. Usted le va a ir al colegio de votación. Ahora, adelanto, con toda probabilidad, va a firmar en una tablet o una computadora, porque ya las listas aquellas, las sábanas aquellas, como decimos acá en el oeste, ya no van a estar con las fotos para que usted firme, va a ser en un tablet. Usted da la licencia o la tarjeta de identificación electoral, se la escanean, usted firma electrónicamente y ahí queda registrado usted como votado, como elector que va a votar, activo si lo está, y ahí le entregan las papeletas. Usted va a la caseta de votación y, como siempre lo ha hecho, pues de acuerdo a su voluntad, usted va a expresarse mediante unas marcas. Lo importante es que toda marca que usted haga tiene que hacerla en los cuadrantes que van a estar, que usted va a poder observar en cada una de las papeletas de votación. Esos cuadrantes es los que la marca reconoce, es reconocida, mejor dicho, por el escáner, e inmediatamente lo contabiliza. Y usted me va a preguntar, ¿pero qué pasa si el elector hace esa marca fuera de ese cuadrante? ¿O qué pasa si el elector no hace ninguna marca en una de las columnas o en uno de los apartados en que están los cuadrantes? Pasa lo siguiente, y aquí quiero detenerme porque es importante que el elector conozca lo que dice la ley, y luego lo explicaremos brevemente porque es muy breve. Dice, en la adjudicación el artículo 10.10 del Código Electoral,
En la adjudicación de una papeleta, el criterio rector que debe prevalecer es respetar la intención del elector al emitir su voto, con marcas válidas que se evaluarán conforme a las reglas de adjudicación objetivas y uniformes utilizadas por los sistemas electrónicos de votación o escrutinio utilizados por la comisión. En este caso, escrutinio electrónico. Esta intención, sigo con la cita, es directamente manifestada por el elector cuando el sistema electrónico evalúa la papeleta marcada en la pantalla de un dispositivo o introducida en el OPSCAN, como acabo de señalar. Voy a detenerme en la cita. El elector introduce, le presenta la papeleta a la máquina de escrutinio electrónico, al escáner, y usted la presenta y el elector óptico la procesa. En ese primer intento suyo con la máquina, esa primera interacción, va a ocurrir lo que voy a citar de nuevo. Continúo con la cita. Y avisa al elector de cualquier condición de papeleta mal votada. Papeleta con cargos mal votados, cargos votados de menos o papeleta en blanco. Repito, papeleta mal votada, papeleta con cargos mal votados, cargos votados de menos o papeleta en blanco. Vamos a discutirlo con calma. Papeleta mal votada sería una papeleta que usted hizo unas marcas que no se están permitidas por la ley ni por la reglamentación. Si eso ocurre, la máquina le va a dar un aviso a usted. No procesa la papeleta y le da un aviso a usted. No es que le devuelve literalmente la papeleta. Va a aparecer un aviso para que usted determine, voté mal. Entonces usted le dice, ella le va a decir, eso es lo que usted quiere. Y usted si le dice no, entonces es que la papeleta sale hacia atrás y usted tiene la oportunidad de que le den otra papeleta para usted votar adecuado, como usted entienda que debe hacerlo, con la advertencia que ya le ha dado de que lo había mal votado. Igualmente ocurre si hace marcas indebidas según la ley y los reglamentos, que serían los cargos mal votados, cuando no vota por una candidatura o bajo la encina de algún partido, si es el interés, o en un candidato independiente o lo que fuera, o la papeleta en blanco, si la deja en blanco, le va a decir, usted la entra y le va a decir, la papeleta es en blanco, ¿eso es lo que usted quiere? Y usted dice, sí, yo la quiero votar en blanco, pues entonces la va y no la contabiliza, obviamente, va a estar como una papeleta en blanco. Y el propio elector es el que confirma, pues, continuó con la cita, la intención de que la papeleta sea contabilizada tal y como está, o si por el contrario desea volver a marcar la papeleta para hacer las correcciones que considere necesarias a su única discreción. Esta intención manifestada por el elector al momento de transmitir o procesar su papeleta regirá cualquier determinación sobre la interpretación de su intención de emitir el voto. ¿Ok? Importante. Se dice y se comenta en ocasiones que es que el escrutinio electrónico la máquina no lee todas las marcas. Lo que sucede es que esto está estructurado, está trabajado sobre las bases de que hay una educación hacia el elector, tal y como dice, para que tal y como dice este artículo 10.10 del Código Electoral, se pueda respetar esa intención del elector. ¿Y cómo es que se surge esa intención? En la dinámica del elector con la máquina. ¿Por qué? Porque si usted presenta una papeleta a manera de ejemplo en blanco, la máquina le va a advertir, esa papeleta está en blanco, eso es lo que usted desea hacer, un lenguaje parecido, no es literalmente lo que estoy expresando, y usted le dice, no, se me fue en blanco, no, que ahí se la devuelve, usted tiene la oportunidad de ir a la caseta de votación, no allí, porque hay que proteger la privacidad del elector, y usted vuelve a la caseta de votación y usted hace la marca que usted entienda correspondiente de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Pero lo importante es que esto está cimentado en que esa interacción del elector con la máquina es lo que va a producir cuál es en su momento la expresión del elector y se va a contabilizar como el elector quiso. Hago este señalamiento porque lo comparo a lo que ocurre o ocurría con las votaciones de antes, las manuales. ¿Qué ocurría antes? A usted se le escapaba una papeleta, manera de ejemplo, en blanco, usted la depositó. Después que está en la urna, usted no podía, se me fue en blanco, déme mi papeleta. Usted no podía hacer eso. Votó mal, votó de más, votó de menos. Yo voté de más y voté por el mismo puesto por varios candidatos. Ya usted no podía meter la mano dentro de la urna, está prohibido, un delito electoral incluso. En aquel entonces, usted no podía hacerlo. Ahora la máquina le permite esa interacción, el escrutinio electrónico le permite esa interacción. ¿Y cuál es la voluntad que se valida? La del elector. La del elector. Tengo que admitir, tengo que ser claro,
de que esto está cimentado sobre un proceso de educación hacia el electorado de parte de los componentes y lo que estamos haciendo usted y yo en este programa, por ejemplo, divulgando cuál es la situación con la interacción con la máquina. Siempre que usted quiera hacer una marca, tiene que hacerla en uno de los cuadrantes que están indicados en la papeleta de votación. Si lo hace fuera del cuadrante, se la va a tener no la va a contar, no la va a leer, porque lee el cuadrante. Héctor, tenemos que ir a una pausa, pero en breve regresamos y continuamos con esta interesante conversación. Así Por que no supuesto. se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En el día de hoy conversamos con el pasado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el licenciado Héctor Jaime Conti, sobre precisamente la ley electoral y los pormenores del proceso electoral de cara ya a este ciclo electoral que comenzó. Y nos quedábamos hablando un poco antes de la pausa del tema del escrutinio electrónico, ¿verdad? Y un poco Héctor nos explicaba que hay más garantías de que se respete cuál es la intención del elector con el escrutinio electrónico que lo que pasaba anteriormente, porque la misma máquina lectora de las papeletas le va a hacer el señalamiento al elector cuando hay algún tipo de problema o algún tipo de anormalidad, ¿verdad? En la papeleta que acaba de introducir en la máquina, y le da la oportunidad, ¿verdad?, de pedir que se le devuelva la papeleta para poderla corregir, bien sea que le den una papeleta nueva porque dañó la que había introducido, o bien sea si era que se le escapó alguna candidatura en blanco, pueda entonces volver a la caseta de votación y votar ¿verdad? Y hacer la elección que a conciencia quiera hacer. Héctor, yo he escuchado argumentos de que este escrutinio electrónico puede ir en contra de la secretividad del voto. ¿Eso es real o es una falacia? A mí personalmente me parece que eso es una falacia, pero me gustaría que tú como pasado presidente nos expliques. Bueno, el proceso, muy buena la pregunta, muy atinada en el proceso en que estamos viviendo hoy día. El proceso del escrutinio electrónico está dirigido a tratar de no cambiar la forma de votación, fue lo que la conceptualización que tuvimos al momento de diseñarlo y que se ha seguido en procesos posteriores, de tratar de que fuera lo más similar a lo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas hemos hecho toda la vida, que es lo que impliqué. Te entregan las papeletas, vas a la caseta, esta caseta es como seguridad, o sea, nadie puede ver, con un papel atrás que no se puede ver a través de ese papel por quién está votando, etcétera. La papeleta está estructurada que se supone que te den un cartapacio de privacidad, que las papeletas vayan, cuando la va a introducir en la máquina de votación, vayan con las insignias hacia abajo, o sea, y cómo votó el elector, de forma tal que nadie las pueda ver. Lo que sucede obviamente es que aquí es importante la campaña de educación y que el pueblo conozca cuáles son sus derechos y que puedan proteger su privacidad. Privacidad a la que están llamados a velar los inspectores de colegio en propiedad y los funcionarios de colegio que estén en el colegio de votación, perdón, la repetición, ¿verdad? Es importante que todo el mundo esté concentrado en vigilar, ser vigilantes de la voluntad del elector. Y obviamente nada de esto está hecho para que una persona pueda valerse de ello. De ahí la importancia
de que el elector conozca de que es él el que tiene que introducir la papeleta, es él el que tiene que interactuar con la máquina, que es muy amigable, muy fácil. Obviamente, es el elector personalmente el que tiene la prerrogativa, por decirlo así, el derecho de, si necesita algún tipo de auxilio o ayuda, él solicitar quién lo puede ayudar. No es que venga alguien voluntariamente y hay un proceso de que tiene que ser en voz alta, que pida la ayuda, etcétera, y que se conozca, que no sea algo como un cuchicheo, como decimos acá en Moca, no. Tiene que ser un proceso que se divulgue. Necesito ayuda, el lector necesita ayuda y todo el mundo está advertido porque todo el mundo tiene que enterarse no de cómo votó el elector jamás, sino de que ese proceso se va a llevar a cabo con el elector ha solicitado y él es el que solicita Muy bien. la ayuda. Héctor, ahorita nos hablaste de algo que me gustaría repasar con nuestro público y son los delitos electorales. El código electoral define una serie de conductas como delitos electorales y quizás nuestros radioescuchas, algunos conocerán de ellos, pero otros no. Y me gustaría que nos hablaras un poco sobre cuáles son esos delitos electorales y sus consecuencias, ¿verdad? Hago la aclaración de que vamos a hablar de los delitos electorales que están recogidos en el capítulo 12 del Código Electoral, que en forma alguna no vamos a hablar de ningún caso pendiente o vigente en el sistema del Tribunal General de Justicia, pero sí vamos a hacer alusión a los artículos que describe el Código y a ejemplificar de acuerdo a los contenidos de algunos de estos artículos lo importante de la conducta que tipifican como delito, ¿verdad? Y en particular modo, me interesa señalar que hay un artículo que es el artículo 7.15 en su último inciso 13, que es el de los endosos. ¿Y por qué hago referencia a este artículo 7.15 de los endosos? Porque ahora sabemos que el proceso de endoso es electrónico también, ¿verdad? Y se llevaron a cabo los endosos electrónicos. Y ese artículo, contrario a otros, específicamente determina lo siguiente: será delito electoral en su modalidad grave bajo los artículos 12.1, 12.8, 12.9 y 12.10 que vamos a ver con calma, que cualquier persona transmita o presente a la comisión o juramento una petición de endoso con información falsa sin la autorización del elector, incluya esta en un informe relacionado. ¿Por qué comienzo por aquí? Porque es uno de los pocos artículos que específicamente en el Código Electoral dice cuáles son los artículos penales, delitos, perdón, incluidos en el Código Delito Electoral que va a regir y tipificar esa conducta con una sanción penal. Brevemente, vamos al 12.1, violaciones al ordenamiento electoral. Este delito ha estado durante bastante tiempo, ha sido actualizado, y es que toda persona que obrar en contravención a cualquier disposición de ley, estoy resumiendo, o teniendo una obligación impuesta por esta, voluntariamente deje de cumplirla o se negara a ello. Y constituirá delito grave y con vista que fuere sancionada con un año, una pena de un año, no será menor de un año ni mayor de $3,000 o $5,000, ambas penas a discreción del tribunal. O sea, que si usted tiene una obligación impuesta por la ley electoral, por el Código Electoral, y voluntariamente dejarle de cumplirla o se negara a ello, incurrirá en delito electoral por violar cualquiera de las disposiciones del Código Electoral. Ese es el primer artículo y siempre hace una advertencia este artículo y otros, que es siempre y cuando esta violación al ordenamiento electoral, es decir, al código, no caiga sobre unas excepciones que son unas instancias en que el presidente puede imponer multas. Si es de aquellas que el presidente puede imponer multas administrativas, no van a estar cubiertas por el delito electoral del 12.1. Violación, el artículo 12.2, violación a las reglas de reglamento. Si hay una violación a cualquier regla o reglamento aprobado y promulgado con autoridad del código, se incurrirá en delito menos grave y la pena no será mayor de 6 meses, perdón, no excederá de 6 meses o multa que no excederá de $500. Vuelve y dice que si cae bajo multa administrativa, no se configura el delito. Penalidad por obstruir. Esto es bien importante, máximo cuando se acerca el día del evento electoral, sea primarias o sea elecciones.
Dice, toda persona que obstruyera, intimidara, interrumpiera o ilegalmente interviniera con las actividades electorales de la comisión, un partido político, comité de acción política, comité de campaña o agrupación de ciudadanos, aspirantes, candidatos, candidatos independientes. Fíjese lo categórico que es el código al enumerar todas las personas o grupos que están protegidos por esta penalidad por obstruir un proceso. Candidato independiente o elector incurrirá en delito grave y con vista que fuere será sancionada con pena de reclusión que no será menor de 1 año ni mayor de 3 años, que es grave. El 12.4, coartar el derecho a inscribirse o a votar. Pero mire a quién está dirigido este artículo 12.4, que es muy importante y está en la exposición de motivos del Código Electoral de 2020 por unas situaciones que alegadamente han ocurrido, según en la exposición de motivos se menciona, en cuanto al derecho del voto, en cuanto a los patronos. Voy a leer. Y lo voy a leer porque incluye algo muy importante. Todo patrono o representante de este que se negara a permitir que un trabajador o empleado se inscriba o vote estando este último capacitado para ello. O sea que el delito va por evitar que una persona se vaya a inscribir o que teniendo derecho a votar, que ya está inscrito, no le permitan votar. Dice, incurrirá en delito grave y convicto que fuere será sancionado con pena de reclusión que no será menor de 1 año ni mayor de 3 o pena que no excederá de 5.000. Delito grave. Delito de inscripción de transferencia de electores, no los voy a detallar porque son los conocidos de que se indujere, se hiciera dejar de inscribir o que no se inscriba, etcétera. Será 1 año también grave. Alteración de documentos electorales, hasta 8 años la pena. Algo importante que es el 12.7. Toda persona que por segunda o más ocasiones, Correa, dice segunda ocasión o más ocasiones, incluya, mantenga o transmita por cualquier medio de información, datos, documentos, formularios, imágenes falsas que no correspondan a la realidad y a la verdad en cualquier sistema electrónico provisto y operado por la comisión, incurrirá en delitos menos graves. ¿Por qué es que habla de segunda? Porque la primera ofensa, la primera omisión perdón, la primera actuación en que se incluya, mantenga o transmita cualquier información es multa administrativa, pero si lo hace por segunda ocasión, ya es delito menos grave. Y el uso ilegal de información de registro es hasta 3 años. El voto ilegal y doble votación es hasta 3 años. El uso indebido de tarjeta de identificación es hasta 1 año. Y uso indebido de fondos públicos hasta 3 años. Y regula lo de la distancia entre locales de propaganda y entre apertura de locales de propaganda, ofrecimientos de puestos, que una persona vaya a ofrecer puestos a un lugar de votación, etcétera. Dice, todo aspirante, candidato independiente, cabildero, funcionario electo o persona que a nombre de esto ofreciera o acordara nombrar o conseguir nombramiento de determinada persona para algún puesto público como aliciente o recompensa por votar a favor de un aspirante, candidato, etcétera, ¿verdad? Incurrirán delitos graves. Y incluso hasta para la remoción de propaganda, cuando termine el proceso, hay hasta 30 días para remover la propaganda. Si no la remueven, se va a remover con cargo al coste de la persona que tenía la propaganda localizada. Estos son los delitos más importantes a mi juicio. Todos son importantes, ¿no? Pero los más que se habla, los más recurrentes. Y ciertamente, pues el código establece la prescripción, que es importante, de delitos graves en 5 años y la acción penal para los delitos electorales tipificados como menos graves a los 3 años. Y las multas administrativas, 3 años. Héctor, me gustaría quizás, si puedes, abundarnos un poquito en qué consiste el voto ilegal. Ok, cómo no. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo de inmediato. Voto ilegal, doble votación, 12.10. Toda persona que sin derecho a votar lograre hacerlo o que aún teniendo derecho a votar lo hiciera más de una vez en un mismo evento electoral, incurrirá en delito grave y o con vista que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no será menor de 1 año ni mayor de 3 años o con multa que no excederá de $5.000. Es un delito grave de 1 año, no menos de 1 año ni mayor de 3 o 5.000 o ambas penas. Pero ¿qué es lo importante con este artículo? Que es
una persona que sin derecho a votar lo hace. Es decir, una persona que no podía votar. O sea, alguien que, por ejemplo, que no estuviera inscrito, que no estuviera activo, para darle un ejemplo, o que no estuviera activo o que no está inscrito, en ese ejemplo, y va y logra votar, pues está haciéndolo sin tener derecho a ello, por lo tanto, está haciendo una votación ilegal. ¿Cuál es la otra instancia, la otra condición que puede configurarse los elementos de este delito? Cuando teniendo derecho a votar, o que aún teniendo derecho a votar, lo hiciera más de una vez en un mismo evento electoral. O sea que una persona que está activa, está inscrita, cumple con todo, fue y votó, y luego pudo hacerlo nuevamente y votó más de una vez. Es doble voto. O sea que este artículo es o no teniendo derecho logras votar, o teniendo derecho votas más de una vez. Pero este artículo viene de un origen constitucional que fue plasmado en nuestra Constitución en el 1952 de una persona a un voto, ¿verdad? Con nuestro proceso de redistribución electoral, es la Junta Constitucional de Redistribución Electoral, y la máxima de que es una persona a un voto, adoptada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 1959 con el caso de Baker versus Carr, una persona a un voto. Nosotros estuvimos y estamos a la vanguardia del proceso de redistribución electoral en Estados Unidos. Todavía están luchando en muchos estados con esto. Aquí pues tenemos entre nosotros afortunadamente al profesor Héctor Luis Acevedo, quien ha sido una de las máximas autoridades de redistribución electoral en Puerto Rico, como lo fue en su momento el compañero Virgilio Ramos, el compañero Eduardo Báez Galí, Virgilio Ramos por muchísimas elecciones, y ahora estuvo el compañero Edwin Mundo Ríos, el compañero Ferdinand Mercado, y junto a los jueces presidentes, los últimos han sido la jueza Aronó, el juez Hernández Denton, el juez Andreu, el juez Trias Monge y el juez Pons. Bien. Te pregunto, obviamente para uno poder votar lícitamente en Puerto Rico tienes que ser domiciliado en Sí, Puerto Rico. sí. Tiene que estar activo en el registro, tiene que estar domiciliado y activo en el registro. Una persona que se haya mudado a los Estados Unidos con la emigración que hemos tenido en el país y esté domiciliado en el estado de New York, Georgia, aunque permanezca todavía inscrito porque votó en la última elección general en Puerto Rico, aunque permanezca inscrito, ¿puede válidamente venir y votar en la elección general? Una de las causales para la recusación el día del evento en un colegio de votación es precisamente esa que usted está señalando con la pregunta, profesor Santiago, que es que una persona no puede, mejor dicho, una persona que está, y le voy a buscar brevemente aquí, discúlpenme un momentito, a ver si lo consigo, es recusación de un elector en el colegio de votación. Artículo 9.30, inciso B, dice, causar por inscripción activa duplicada. Cuando un elector recusa a otro alegando que su registro como elector activo aparece duplicado dentro de Puerto Rico, o puede ser dentro de Puerto Rico, o, y aquí me viene su pregunta y la contestación, o simultáneamente en otra jurisdicción de Estados Unidos de América, el recusador deberá presentar en el colegio de votación por lo menos una de las siguientes. Si la alegada duplicidad es dentro de Puerto Rico, se presentará una certificación de la comisión que confirme tal duplicidad. 2. Si la alegada duplicidad es en el registro general de electores de Puerto Rico y simultáneamente en el registro electoral de otra jurisdicción de Estados Unidos de América, se presentará una certificación expedida por la autoridad pública electoral federal, estatal, territorial o municipal de esa otra jurisdicción que confirme tal duplicidad. Y esto son 5 categorías. Si pensamos mucho en Puerto Rico de los años 60, 50, cuando aquellas recusaciones en el colegio eran objeto hasta de agresiones serias, ya esto hoy día no es así. Son 5 categorías mediante las cuales se puede recusar a un elector en el colegio de votación. Y esa pregunta suya, profesor Santiago, es una de esas 5. Duplicidad en inscripción activa por duplicidad. Y aquí es simultánea con un afuera. O sea que esto es un proceso de recusación que se puede llevar a cabo en Puerto Rico para y
advertir a esa persona, se le está recusando su voto porque usted aparece inscrito en Nueva York, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? Y aparece inscrito en Puerto Rico. Así que si usted no hizo la inactivación allá, aquí yo estoy diciendo que usted está activo en 2 registros electorales, por lo tanto, según esto, usted no puede votar. ¿Qué tiene derecho a ese elector? A no hacer nada y no se le cuenta su voto, se pone un sobresellado y se va a contestar la recusación. Puede ser, sí, yo me había inactivado, lo que pasa es que no surge, aquí está la evidencia, o la contestó y es bajo los fines de un juramento de la contestación. Y entonces la comisión en pleno en San Juan es quien resuelve esto. Esto no se resuelve el día del evento ni en la comisión local del precinto que sea. Y en la comisión en pleno hay representación de todos los partidos. De todos los partidos políticos, absolutamente de todos los partidos políticos, o en los comités que se refiere a este asunto. Muy bien. Balance electoral estricto en esto. Sí, licenciado Conti, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por este rato que ha pasado con nosotros para orientar a nuestro público sobre el proceso electoral. Yo sé que usted tiene su agenda cargada y sacó este rato para estar con nosotros. Muchas gracias por eso. Y a nuestro público, pues los invitamos a que participen del proceso electoral. La democracia se hace participando, no solamente de los procesos electorales, sino de todos los procesos públicos y de gobierno que se realizan en el país, pero ciertamente el ejercicio del derecho al voto es uno de esos derechos fundamentales que no podemos evitar utilizar y que estamos llamados, ¿verdad? Compelidos, diría yo, a ir y ejercer nuestro derecho al voto según nuestra conciencia nos lo diría. ¿Algún comentario adicional antes de despedirnos, licenciado? Sí, en muchas ocasiones hablábamos y nos cuestionábamos por qué no estábamos adentrados en el siglo XXI. Afortunadamente, se han tomado medidas importantes, avances tecnológicos que han llegado a nuestra jurisdicción, a nuestro proceso electoral. Utilicémoslos con responsabilidad, ¿verdad? Con ese valor importante que significa el derecho al voto para cada uno de nosotros y que nuestra Constitución expresamente nos garantiza como un derecho fundamental. Utilicemos estos mecanismos tecnológicos, son de avanzada, son muy seguros y sobre todo permitamos que la voluntad del pueblo se exprese en las urnas y sea contabilizada fielmente y así como transmitido los resultados hacia el pueblo. ¿Por qué? Porque el proceso electoral valida nuestro sistema democrático. De ahí el preámbulo de nuestra Constitución, que la voluntad del pueblo expresada es la que va a regir nuestro destino. Muchas gracias, licenciado Conti. Y sin más, despedimos el programa y los esperamos la semana próxima en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.